Decimos en Mapa Educativo que sin arte no hay educación, el arte nos permite desarrollar la creatividad y creemos que de alguna manera cuando el niño comienza la escolaridad en nivel inicial tiene niveles enormes de creatividad que la escuela, el sistema de la educación formal ha ido encorsetando de alguna manera y ha ido haciendo por alguna cuestión que se vaya perdiendo. El arte tiene necesariamente que estar presente en cada una de las etapas de educación de los niños, en el nivel inicial, intacta en el nivel primario y también en el secundario. Nos acompaña el doctor Claudio García Pintos, que ha venido a presentar en el marco de este curso de rectores el arte en la escuela y representa a la Fundación Generarte. Doctor, bienvenido a nuestro programa y gracias por su presencia. Al contrario, ustedes por recibirme. Bueno, ¿cuál es el concepto que ustedes tienen de la necesidad imperiosa de que el arte se haga presente en las escuelas? En realidad nosotros partimos de una preocupación y es el famoso cambio, ¿no? ¿Qué es lo que hay que cambiar? Porque en realidad el mundo parece que no estuviera girando como debiera. Y nos preguntamos a partir de la educación, que es el gran factor de cambio, qué es lo que está faltando. Y llegamos a la conclusión de que en los últimos años la educación se ha transformado en instrucción. Es decir, nos preocupamos porque los chicos tengan mucha información, mucha data, que tengan mucha teoría y mucha técnica. Pero lo que falta es poesía. Poesía en el sentido de los griegos. Ellos decían que los teóricos conocen la realidad y por eso son importantes. Los técnicos la pueden arreglar y por eso son importantes. Pero los que verdaderamente son importantes son los poetas, porque son las que pueden redimirla, cambiarla. La poesía es lo que da orden a la técnica y a la teoría. Y empezamos nosotros a trabajar con esta idea. ¿Qué sería la poesía de los griegos? ¿Qué sería el arte en la escuela? Básicamente cambiar la mirada. Si no enseñamos a los chicos y a los jóvenes a cambiar la mirada de la realidad no va a cambiar. Cambiar la mirada es que tengan una mirada empática con la realidad, para eso tenés que ver más allá de lo evidente, la ciencia no te lo permite. Una mirada reveladora, con B corta, de revelarse con B corta, la ciencia no te lo permite, aunque parezca una cursilería y para ser gráfico, en donde vos ves una gota de agua que a lo mejor te molesta, el poeta ve una lágrima, una perla. Es otra mirada de la realidad, que trasciende lo inmediato. Y eso hace cambiar el mundo. Nosotros estamos muy preocupados en esto, porque además creemos que el niño y el joven tienen una mirada poética, per se, natural, y que la educación la malogra, ¿no? La castiga a veces y la condena. Si un chico no canta afinadamente como quiere el profesor de canto, queda fuera de coro, queda mudo. Si un chico no dibuja con la estética de su profesor, la estética estándar, ese chico no dibuja más. Si un chico tiene una sensibilidad particular, los hombres no lloran. Entonces digo, todo eso hace que lo que es natural en el hombre, porque la poesía es natural al hombre, es la humanidad, arte, se ha habido condenada de alguna manera sin quererlo y sin pretenderlo por la educación. Y nosotros estamos trabajando en eso. Bien. Yo lo decía al comienzo del programa, pienso que de alguna manera esto es inherente a los niños, que los niños llegan con muchísimas capacidades, pero no entendemos bien por qué en el transcurso de la escolaridad formal se va encorsetando toda esta capacidad creativa y se va como logrando que los chicos sean homogéneos y no diversos. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué el sistema educativo ha dejado sin arte a los niños en las escuelas? Yo te diría 2 o 3 títulos, ¿verdad? Porque son todas temáticas para desarrollar. Una primera, y coincido contigo ampliamente, en el primer nivel de la escuela inicial, salita de 3, los chicos son todos iguales. Cuando ingresan en el secundario, si la educación fue exitosa, tienen que ser todos diferentes. Porque la educación es un proceso de personalización, no de homogeneización. Yo no sé si vos recordás, el público recordará una escena de la vieja película The Wall, de Pink Floyd, donde la crítica que ya se le hacía al sistema era ese, ¿verdad? Que eran todos distintos y salían del colegio por una trituradora de carne todos iguales.
Y el colegio ha creído que eso es educar. Primero, es un error de concepto. Segundo, es mucho más fácil lo estándar que lo creativo. Es mucho más fácil manejar a 30 chicos que tienen que responder a un estándar que 30 chicos que tienen su propio estándar, que los personaliza. Es mucho más difícil evaluar, es mucho más difícil conducir un curso. Entonces hemos tendido posiblemente a algo que es más sencillo, más operativo, y es esa anulación de lo individual. Mark Twain tenía una frase fantástica, y es que cuando se dio cuenta lo importante que era la educación en su vida, fue el día que decidió dejar la escuela, ¿no? Sí, hay algo que me parecía muy importante, y es rescatar esta necesidad de atender la diferencia. Un especialista nos decía, si tenemos 39 chicos que procesan con Windows, está fantástico, pero si hay solo uno que procesa con Apple Macintosh, tenemos que atender esa diferencia. En el caso del arte, ¿cómo atendemos la diversidad transversalmente en todo el proyecto educativo? Mira, el arte es un modo de ver diferente la realidad, ¿sí? De repente en el ámbito escolar hay muchos proyectos educativos basados en una teoría relativamente ya tiene sus años, que se llama de las inteligencias múltiples. Es un estudio científico de gran envergadura que demostró que existen varias inteligencias en nosotros. Es decir, el chico que saca 10 en matemáticas no es más inteligente que el que saca 10 en lengua o 10 en carpintería, son diferentes inteligencias. La escuela solo se ha manejado con la racional, con la inteligencia matemática, y el Macintosh queda afuera, no es inteligente. No se evalúa que tiene inteligencia Macintosh, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto en un curso? Bueno, esto implica cambiar la currícula de curso y cambiar los objetivos de la actividad. Mientras sigamos pensando que el éxito es que el chico salga del curso sabiendo algo que no sabía antes de entrar, vamos por mal camino. Tenemos que pensar que el éxito es que el chico salga del curso siendo alguien que antes no era, no sabiendo algo que antes no sabía. No, porque además sabemos que él puede gestionar sus propios conocimientos hoy, y que la escuela no es la única usina generadora del conocimiento, que el conocimiento está dispuesto en varios lugares que también educan. Es mucho más importante que el chico aprenda a aprender que el hecho de que el chico aprenda. Que aprenda a aprender, que se haga dueño de todos sus potenciales, porque salido del colegio va a seguir aprendiendo. La vida es un aprendizaje continuo. Un chico que vos le facilitas un recurso X que tenga, la intuición, es un chico que tiene un recurso para la vida y para seguir aprendiendo. Hoy no importa, creo yo, que todos los chicos al mismo tiempo aprendan la tabla del 2. Tienen que salir sabiendo la tabla del 2 desde ya, no estoy diciendo que no, ¿verdad? Pero no importa que todos lo aprendan del mismo modo, en el mismo momento, del mismo formato, y que todos sean evaluados en su aprendizaje con un elemento único. Ahora, esto es todo un trabajo, ya se está haciendo en varios lados, en la ciudad de Buenos Aires se está trabajando mucho en esto, de encontrar nuevas maneras de conducción de aula, nuevas maneras de evaluación, para permitir que la humanidad de los alumnos se manifieste. La educación es eso, en definitiva, no es otra cosa. Bien. En el proyecto que ustedes proponen, ¿cómo se incorpora el arte transversalmente a todo el proyecto educativo, en espacios curriculares concretos, en espacios extra programáticos? ¿A través de qué proyectos o actividades? Generarte tiene dos ramas. Una rama la más conocida, la más pública, es la elaboración de propuestas pedagógicas basadas en el teatro musical. Ahora te explico. Y la segunda rama es capacitación docente. La primera, nosotros elaboramos en función a temáticas que nos interesa abordar, suponte hostigamiento entre pares, lo que se llama bullying usualmente, una obra de teatro musical que aborda esa temática. Esa obra de teatro está pensada en su texto, en su guión, en las letras de sus canciones y en la música, que es todo original, en función de educar en valores. La idea no es trabajar en contra del bullying, porque es tan violento estar en contra de como ser violento, es trabajar a favor del descubrimiento de valores. Cada producto, cada musical tiene una guía pedagógica que llega al colegio antes que el musical, para que el docente pueda, con actividades sugeridas de aula, preparar a los alumnos para lo que van a ver. Y le propone actividades para que luego de pasado el musical se trabaje en el aula sobre lo ya visto. Si vos impactás emocionalmente a cualquiera, eso no genera cambios en conducta.
pasa la emoción y todo sigue igual. Tenés que impactar y luego trabajar sobre el impacto para abstraer un valor, en este caso solidaridad, respeto o el que fuere. Con este formato tenemos hoy en cartelera nosotros 12 musicales que han sido declarados de interés por el Ministerio de Educación de la Nación y por la legislatura porteña, y el año pasado, 2015, hicimos 200 funciones de distintos musicales en escuelas de gestión estatal, escuelas privadas. Hemos hecho funciones en la Villa 1114, en la Villa 31, se han hecho en el penal de Villa Devoto. La finalidad de Generarte tiene también un perfil de inclusión y solidario, ¿no? Esa es una manera de trabajar. Y la otra manera es capacitación docente, es decir, vamos en donde lo piden, permitiendo que el docente no se perfeccione, porque los docentes argentinos son muy buenos, se manejan muy bien entre el escritorio y el pizarrón. La parte pedagógica y didáctica es excelente del profesorado argentino, pero tratamos de optimizar eso con recursos para que puedan manejarse entre el escritorio y la pared del fondo. Ahí es donde tienen el déficit. Y esto es donde los ayudamos a que ellos también tengan una mirada poética del alumno. Si yo te digo González, que el año pasado fue alumno tuyo y ahora me toca a mí, y vos me anticipás que González es un chico que le cuesta mucho aprender y me parece que ya está en su tope, este año conmigo González le va a ir peor. Viene rotulado. Porque si yo lo veo en lo que me muestra, lo voy a condenar a que sea peor. Ahora, si yo aprendo en ver a González, buscar en González sus recursos, González va a salir disparado hacia la mejor versión de González. ¿Cuáles deben ser las capacidades que tiene que tener un docente para poder mirar a ese alumno sin dejarse llevar por rótulos o estereotipos? Docentes, padres, alumnos, directivos, yo, vos, todos tenemos una sobrevaloración de lo intelectual cognitivo y hemos perdido de vista que el verdadero más cierto, el que está menos expuesto al error, es el intuitivo. Es decir, entender pasa por acá y comprender pasa por acá. Tenemos que lograr que el docente comprenda al alumno, no que intente entenderlo, que lo pueda comprender. Comprender al alumno es que vos haces cosas que yo no entiendo que hagas, pero si yo me detengo a mirarte, si yo me detengo a escucharte, voy a ver otra versión de vos por detrás de eso que haces. Eso es comprender. Lo que tenemos que lograr es que el docente pueda tener más empatía en ese sentido. Hace muchos años se decía de una manera que después pasó medio para la chacota y ahora se evita decir, pero que yo lo digo, que es el eros pedagógico. El eros pedagógico, lograr que el docente vuelva a esa posición de comprensión del alumno y no a tratar de entenderlo o que responda al mandato que yo le doy. Esto, claro, hay que decir, el docente, para eso implica también ayudarlo al docente a recuperar la dignidad de su rol, porque está muy vapuleada la actividad docente, el docente que corre de escuela en escuela, que tiene que hacer 18 millones de funciones que no son las específicas, es un trabajo complejo. Pero tenemos que trabajar en eso, ¿no? En lograr volver a ese docente comprensivo, porque esa es la pulpa y esencia de la vocación docente, ¿no? Los alumnos se aman, no se entienden. Bien. Por último, el mensaje a los padres para que puedan aprender a mirar estas diferencias. Muchas veces los padres también en casa están buscando tener un Messi o un contador o un abogado y no tienen en cuenta las particularidades, las aptitudes y las enormes personas o talentos que pueden ser sus hijos en otras áreas o con otras elecciones. ¿Cuál sería entonces el mensaje a esos papás que quieren mirarlos con los ojos de lo que la sociedad demanda? Ahí está, vos das la respuesta en la pregunta, ¿verdad? Es primero un cuestionamiento de la estética. Lo bello no es lo que responde a un parámetro exclusivo, sino lo bello es que sea expresión del espíritu de alguien, ¿no? Que una criatura dibuje un caballo como le sale dibujar y que no sea una réplica de pintura ecuestre, no importa que sea una réplica de pintura ecuestre, lo importante es bello porque él lo hizo, es bello porque él se entregó en eso, es bello porque él se manifiesta de esa manera. Promover en los chicos todas las inquietudes,
promoverlas responsablemente, no es que el nene quiere guitarra, le compro guitarra, mañana la deja, pasado quiere flauta, le compro flauta y pasado la deja. Es decir, ayudarlo a que se comprometa con esos intereses. No importa que sea... Messi es Messi, no por cómo juega al fútbol. Messi es Messi porque tiene valores que le permiten trabajar en equipo. Si Messi no tuviera el Balón de Oro, tendría valor para el equipo, ¿verdad? Entonces no buscar eso, no buscar el exitismo, que mi hijo juegue al fútbol no me califica a mí, es decir, no es que me tengo que sentir orgulloso porque juega bien, no me califica a mí que él juegue bien, lo que en realidad es una ventana a la vida para él que pueda expresarse en el deporte. En ese trabajo hay que atraer mucho con los padres porque evidentemente son los que terminan malogrando vocaciones y talentos para la vida. Serás Messi, serás Picasso, serás Van Gogh, no sé, no importa, la vida mira. Doctor, por último, un tema que en el norte, creo que en todo el país, pero en el norte argentino todavía está muy presente y que usted lo decía al comienzo de la nota, es que si el niño es muy sensible, si se emociona y no patea la pelota, es como que pensamos que es muy blando y que no es de nenitos ni de varones. ¿Cómo se trabaja esto? Eso es un fuerte componente cultural arraigado, ¿no? No solo en el norte, es decir, un chico que no le gusta el fútbol se duda de su identidad sexual, si no le gusta el fútbol no es varón. Imagínate si llora, imagínate si le gusta el baile, imagínate si le gusta pintar. Esa es la tontera de la idiosincrasia cultural que, bueno, forma parte de nuestra identidad, lo tomamos como tal, pero tanto los educadores, básicamente, los comunicadores, como es tu caso, tenemos que llevar el alerta a los padres, ¿no? De que en definitiva, porque a mi hijo le gusta el ballet, no es menos varón, o porque a mi hijo le gusta el rugby y el fútbol no es más varón, y no es eso lo que buscamos. La persona se manifiesta de millones de formas posibles y tenemos que estar dispuestos a respetarlas a todas ellas, a promoverlas a todas ellas, a bien recibirlas a todas ellas. Independientemente de la elección que después haga. Independientemente de la elección que después haga. No hay nada más saludable para la persona humana que encontrar un ámbito que sea acogedor a su expresión, a cómo se expresa. Evidentemente que luego está la educación de la casa, la educación de los padres, que orientamos esa expresión, no hablo de una expresión salvaje, pero sí permitirle al chico que además confíe en este papá y confíe en esta mamá, que le guste el fútbol o no, lo va a seguir recibiendo, no va a dejar de ser hijo amado porque no le gusta el fútbol, ¿no? Entonces es una tarea que tiene que ver con la cultura, ¿no? Latina, la cultura de a veces algunas regiones más fuerte. Hay sociedades más libres. Hay sociedades, yo te diría, más respetuosas, claro, más libres en el sentido de más respetuosas, ¿no es cierto? Y más acogedoras de la humanidad del otro, ¿no? Que de eso se trata. Bueno, doctor, un placer contar con su presencia en Mapa Educativo, con esta charla. Esperamos que todos los padres nos hayan escuchado con muchísima atención y que ayuden a encontrar el talento oculto en esos tesoros que tienen en sus casas, que puede ser muy diverso, muy particular, puede ser una flor multicolor en medio de un campo de rosas blanco y habrá que atender esa necesidad de ese niño para realizarse y ser feliz, que es lo que todas las personas tenemos que lograr. Sin duda, y al hacerlo descubrirán sus propios talentos como padres, además. En el camino. Claro, tal cual. Muchas gracias. Gracias a vos, fue un gusto.